Hola, os doy la bienvenida a esta nueva sesión del curso de ajedrez. Enseguida vamos a estudiar en el apartado de aperturas el ataque Fegatelo. Estoy seguro de que os gustará, ya que garantiza partidas abiertas y dinámicas. En las secciones de táctica y estrategia veremos dos conceptos muy relacionados, la batería y el uso de las diagonales abiertas. Examinaremos algunos finales de pieza y peón contra el rey en solitario. Y esta vez, en la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos explicará el ataque por la gran diagonal. Comencemos. Si bien son muy conocidas las aperturas española e italiana, existen muchas otras. El ataque Fegatelo es una apertura muy interesante que viene a ser una variación de la italiana. Una de las características que hacen especial al ataque Fegatelo es que quebranta una norma básica, no mover dos veces una misma pieza durante la apertura. Es lo que conocemos como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en esta variante, las blancas infringen esta máxima y se lanzan a por la victoria desde la jugada 4. Su objetivo se centra en desestabilizar a las negras, atacando el punto clave F7. Observad. La partida se abre con los tres movimientos que constituyen la apertura italiana. Pero en la tercera jugada, las negras, en vez de desarrollar el alfil en C5, movimiento que daría lugar a la italiana más pura, deciden sacar el caballo. Esta defensa se conoce como defensa de los dos caballos. Es muy buena, pero para poder ejecutarla es necesario conocer a fondo la teoría, ya que conlleva bastantes riesgos, entre ellos el ataque Fegatelo. Ahí lo tenemos. El caballo salta a G5 y ataca, en colaboración con el alfil, el punto F7. Es un ataque muy directo y difícil de defender. Seguro que os habéis dado cuenta de que la única defensa de las negras es interponer un peón. Así que se ven obligadas a jugar D5, con lo que obstruyen, al menos por el momento, el ataque. Antes que evolucionase la teoría, después de la captura, se jugaba caballo por D5. Pero para analizar lo que puede ocurrir a continuación, mejor estudiar un ejemplo. En este caso, una partida de Julio César Polerio, uno de los grandes teóricos del ajedrez del siglo XVI. Como respuesta a caballo por D5, Polerio puso en práctica el violento sacrificio que todavía podemos seguir encontrando hoy en partidas de todos los niveles, caballo por F7. Se trata de un sacrificio que debemos conocer y comprender para poder realizarlo. Después de que el rey negro capture, la dama da un jaque cuya mayor fuerza reside en el ataque sobre D5. Esta amenaza obliga a las negras a llevar su rey al centro, pero las blancas siguen renovando sus amenazas contra D5 con el caballo. En esta partida, el rival de Polerio defendió con caballo E7. Y ahora fijaos cómo las piezas blancas salen a toda velocidad preparando el enroque largo del rey. Con ello Polerio conseguirá trasladar sus torres a las columnas centrales. En definitiva, el ataque supone una ventaja decisiva para las blancas. Y ahora vamos a saltar en el tiempo para trasladarnos al Chicago de 1964, ciudad natal del legendario Bobby Fischer. Pocos jugadores han sido tan populares, mediáticos y polémicos como Bobby Fischer. Su interés por el ajedrez se despertó cuando, siendo un niño, su madre, quien curiosamente se llamaba Regina, en latín reina, le regaló una caja de juegos reunidos. Del estudio de las instrucciones que acompañaban aquella caja, pasó años más tarde al estudio de los grandes maestros del ajedrez del siglo XIX. A pesar de que su coeficiente intelectual era superior al de Einstein, Bobby Fischer dejó de ir a la escuela con solo 12 años. Prefería ser el número 1 del ajedrez y se dispuso a lograrlo. Con solo 13 años, derrotó al gran maestro Robert Bain en una partida que pasó a la historia como la inmortal del siglo XX. A lo largo de su juventud, fue escalando posiciones y cosechando títulos hasta que, en 1972, su sueño se hizo realidad. Después de un sinfín de objeciones, quejas y exigencias que nada tenían que ver con el ajedrez, Fischer ganó a Boris Spassky, convirtiéndose así en el campeón mundial.
17 años más tarde, Fischer desobedeció las leyes internacionales y acudió a Yugoslavia para reeditar de nuevo su partida contra Spassky. Estados Unidos exigió su extradición para juzgarle y Fischer inició un largo peregrinaje que le conduciría hasta Islandia. Como haciéndole un guiño al destino, allí murió en 2008 a los 64 años, el mismo número de casillas con que cuenta el tablero de ajedrez. Este carismático jugador era ya un fenómeno cuando en 1964 disputó la partida que veremos a continuación en una sesión de simultáneas. Normalmente utilizaba la apertura española, pero en las simultáneas ponía en práctica el ataque Fegatelo. Este ataque ha sido durante siglos el terror de los principiantes, ya que, como decimos, es muy difícil de defender. Fischer, sabiéndolo, lo utiliza para ganar por la vía rápida. Después de que las negras capturen en D5 con el caballo, en lugar del sacrificio de Polerio, Fischer utiliza una jugada que se había demostrado en el siglo XX que era mucho más fuerte, D4. Entrega el peón con la idea de sacrificar más tarde el caballo en F7. Fischer utiliza este movimiento en varias de aquellas partidas simultáneas. En una de ellas, las negras capturan el peón. Fischer enroca, dando prioridad al desarrollo, y cuando las negras intentan enrocar, se encuentran con que el caballo salta a F7. Ahora el sacrificio resulta mucho más efectivo que en la partida de Polerio, porque el centro ha quedado abierto con la entrega del peón. A partir de este momento, todas las piezas de Fischer entran en el centro con una gran eficacia. Con caballo C3, Fischer se adorna, porque si las negras lo capturan reciben un ataque formidable. Después de torre E1, ya se puede divisar un mate en pocas jugadas. Fijaos que el rey de las negras sigue en el centro del tablero, ahora atacado por 4 piezas blancas. Las 2 que lo defienden están clavadas y pronto estarán perdidas. En la partida real, el rival de Fischer no capturó el caballo, sino que avanzó el peón a C6. Pero no solucionó el problema, porque Fischer siguió jugando del mismo modo y enseguida consiguió dar jaque mate. Espero que si decidís probar el ataque Fegatelo, Bobby Fischer os sirva de inspiración. Sin embargo, en la actualidad no se considera muy recomendable utilizar el ataque Fegatelo, a no ser que conozcamos profundamente la variante. Como venimos diciendo, mover 2 veces una misma pieza durante la apertura resulta altamente arriesgado. Observad. La teoría moderna establece que, después de las jugadas que dan lugar al ataque Fegatelo, cuando las negras interpongan un peón en la diagonal del alfil y las blancas lo capturen, las negras no deben recuperar el peón. Recordad que en todas las partidas anteriores, las negras jugaban caballo por D5. Pues bien, se ha demostrado que esta jugada es errónea y que en su lugar, las negras deben sacrificar el peón y salir al contraataque para castigar a las blancas por haber movido 2 veces la misma pieza. Acordaos de que las blancas han movido 2 veces el caballo, pero también el peón, que además ahora obstruye la acción de su alfil. Esto puede ser aprovechado por las negras. Veamos cómo. La jugada principal es caballo A5, atacando al alfil. Las blancas se ven prácticamente obligadas a dar jaque con alfil B5, y ahora intentarán jugar esta posición con un peón de más. ¿Cómo? Lo más habitual es que el blanco continúe con el alfil E2 y que las negras contesten con H6 para expulsar el caballo y obligar a las blancas a seguir perdiendo tiempos. Con esta misma idea, el negro continúa hostigando el caballo. Observad que, aunque logren enrocar, como ocurre en esta variante, las blancas quedan con muchas piezas sin desarrollar y con los peones en segunda fila, dificultándoles la salida. Por contra, las negras han movilizado casi todo su ejército. Aunque la falta de desarrollo de las blancas es preocupante, la línea se sigue jugando hoy en día. Hay quien lo intenta con blancas aprovechando 2 cosas.
que tienen un peón de más, algo muy valorado en el ajedrez moderno, y que algunas piezas negras se encuentran en una posición un tanto débil, como los peones de C6 y E4 y el caballo desplazado en A5. Por lo tanto, podéis intentar jugar esta línea tan arriesgada con los dos colores. Eso sí, os recomiendo que estudiéis antes alguna partida modelo, porque la posición es tremendamente difícil. Si no os apetece estudiar la teoría, os sugiero que juguéis la apertura italiana clásica con negras, evitando la defensa de los dos caballos. Con blancas, os recomiendo el gioco piano para no entrar en el ataque fegatelo. Recordad que no se debe mover dos veces una misma pieza en la apertura, a no ser que conozcamos perfectamente las consecuencias. Veamos si ahora que conocemos el ataque fegatelo, podemos resolver algunos ejercicios. Empezaremos con una apertura al estilo Bobby Fischer. Recordad cómo jugaba. Primero abría líneas y enrocaba. Sin embargo, en ninguna de las partidas que hemos estudiado le jugaban la defensa alfil E6. ¿Cuál creéis que es la mejor forma de atacar ahora la posición de las negras? Tomaos entre 3 y 15 minutos para encontrar una buena respuesta. Descubramos ya la solución. No hay tiempo para salir con la dama, porque el negro está a punto de enrocar y es precisamente lo que queremos evitar. ¿Cómo lo conseguimos? Siendo más directos. Capturando en E6. Muy bien, vamos por buen camino. ¿Pero con qué pieza? Si se toma con caballo, se obtiene una posición de ataque bastante buena. Se amenaza alfil G5, pero la clave radica en que, si el negro enroca, el blanco tiene un ataque fuerte con dama H5. Ataca el punto D5, donde hay unos rayos X muy peligrosos para el rey de las negras. Esta combinación es bastante sofisticada, así que estoy seguro de que si la habéis visto, también os habréis dado cuenta de que había otra jugada aún mejor. Torre por E6. Después de la captura, las blancas ganan material con alfil por D5. Fijaos, a cambio de una torre, el blanco gana caballo, alfil y peón. Pero lo peor para las negras es que su rey queda sin enroque, porque el caballo controla las casillas de paso F8 y D8. Si las negras toman el alfil, sigue caballo por C7 jaque doble. Las negras perderán la dama. Felicidades a todos los que hayáis encontrado torre por E6. Y a los que no, aquí tenéis otra oportunidad para demostrar vuestro talento. Veamos una nueva posición del ataque fegatelo. Después de peón por D5, tal y como dice la teoría moderna, las negras rechazan la captura del peón y juegan el interesante movimiento caballo D4. ¿Qué opináis de la siguiente jugada de las blancas peón D6? ¿Consideráis que es una buena opción? Se ataca el punto F7 y si las negras capturan con dama, el caballo blanco puede tomar en F7 y atacar a la vez torre y dama. Os aconsejo que dediquéis entre 4 y 20 minutos a valorar la posición y decidir si D6 es un buen movimiento. ¿Habéis analizado las consecuencias? Entonces sabréis que D6 es una mala jugada. Es verdad que D6 abre la diagonal A2-G8, pero también la diagonal A8-H1. ¿Y qué implica? Que después que la dama capture en D6 y de que el caballo tome en F7, la dama negra puede ahora ubicarse en C6, atacando dos puntos clave de la posición de las blancas. Si el blanco insiste en sus torpes propósitos, las negras logran un ataque decisivo que puede acabar, como vemos en pantalla, con un rápido mate.
Mi más sincera enhorabuena para los que hayáis llegado a la conclusión de que D6 no era la jugada adecuada. En el ejercicio que sigue a continuación, vamos a aprender más sobre el ataque Fegatelo. Atentos al tablero. Observad cómo se lleva a cabo la variante B5, que antes hemos calificado como una jugada exótica. Recordad, aquí las blancas toman el caballo de C6, las negras hacen lo propio con el alfil de C4 y las blancas enrocan. Pregunta, ¿cómo deben jugar las negras? La idea es que sigáis las pautas y recomendaciones que hemos visto a lo largo de los ejemplos anteriores. La respuesta debe ser intuitiva, así que decidíos antes de 10 minutos, pero empleando al menos 2 de ellos en estudiarla. Desvelemos ya la solución. En el Fegatelo, cuando se da la oportunidad, expulsar al caballo suele ser una buena táctica. Con el avance de peón a H6 logramos echarlo fácilmente. En este caso, como la casilla del centro está controlada por el caballo de F6, el caballo blanco se ve obligado a saltar a F3. Ahora las negras pueden seguir acosándolo con E4. De esta manera, obligan a las blancas a perder unos tiempos que las negras están usando para hacerse más fuertes en el centro. Enhorabuena a los que hayáis dado con la respuesta correcta. Concluimos aquí el estudio del ataque Fegatelo. A continuación, vamos a estudiar a fondo la táctica conocida como la batería. Hablamos de una batería cuando dos piezas se alían para actuar conjuntamente en una misma trayectoria. Su finalidad es atacar un punto, desde la distancia con el doble de fuerza. Básicamente existen dos tipos de batería, la formada por dama y alfil y la configurada por dama y torre. Además, en los ejemplos también veremos algún otro tipo, como la batería de dos torres. Empecemos examinando el tándem dama-alfil. Como vemos en esta posición, ambas piezas suman sus respectivas fuerzas para actuar conjuntamente en la diagonal, atacando un punto muy sensible del enroque, H7. La doble amenaza sobre ese punto permitiría a las blancas capturar en H7 dando jaque. Al estar protegida por su alfil, la dama blanca no puede ser capturada por el rey de las negras. Aquí vemos como el mismo tipo de alianza, dama-alfil, tiene la facultad de actuar en las diferentes diagonales y de atacar a cualquiera de los tres peones que defienden el enroque. Por suerte para la defensa, los puntos atacados por la diagonal pueden ser defendidos con otras piezas y también con los peones propios. La batería barre con fuerza el punto H7, pero si de pronto las negras avanzan su peón a G6, se interpone un muro entre la acción de las piezas blancas y su objetivo. Cuando la batería ataca el punto G7, basta con avanzar el peón a F6 para formar una defensa sólida. Pero observad que si la batería apunta a F7, tal y como se da en esta posición, no hay ningún peón que pueda salir a defender. Vamos a ver ahora qué sucede con las baterías verticales y horizontales. Aquí tenemos una batería típica de dama y torre, actuando conjuntamente en la columna G y amenazando mate. Sin embargo, si el peón avanza a G6, crea una sólida defensa del rey. En este caso, decimos que la batería está chocando contra un muro. Sin embargo, cuando la batería se produce, por ejemplo, en la séptima fila, el enroque no puede ser defendido con un movimiento de peón. Esta batería en séptima es muy típica. Permite atacar por la retaguardia y, como hemos visto, se necesita la ayuda de piezas para defenderse de ella. Es importante que comprendamos bien cómo pueden actuar las baterías en las partidas reales. Así que veremos varios ejemplos que nos permitirán descubrir todo su alcance. Fijaos en el primero. La batería alfil dama apunta a la casilla B1. Si la dama negra lograse acceder a ese punto, daría jaque mate. El inconveniente en esta posición es que la torre blanca lo defiende. Pero continuamos con nuestra observación y nos percatamos de que la torre blanca se encuentra sobrecargada. Por un lado defiende al rey y por otro a su dama. Surge entonces un concepto táctico que ya conocemos, el concepto de desviación.
Con el movimiento torre C1 jaque, las negras ponen a las blancas en una complicada disyuntiva. Tendrán que elegir entre dos males. Si capturan con alfil, reciben mate gracias a la enorme potencia de la batería. Pero si toman con torre, pierden la dama, con lo cual también van a perder la partida. Como veis, la puesta en práctica de varios conceptos tácticos como pieza sobrecargada, desviación y batería nos permite hallar soluciones eficaces. Veamos otro ejemplo. Aquí las blancas han logrado montar una batería dama-alfil que amenaza con entrar en G8 para dar mate. Sin embargo, como podéis observar, esa casilla está sólidamente defendida por la dama y la torre negras. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar la batería? Vuelven a surgir los conceptos de pieza sobrecargada y desviación. La dama está protegiendo el rey y el alfil, por lo tanto, con la jugada torre E8 se logra un efecto demoledor. Se trata de un sacrificio de obstrucción, porque la torre, situada en esta casilla, provoca un cortocircuito en la posición del negro. Si las negras capturan la torre con el alfil, el propio alfil obstruye la acción de defensa de la dama. Eso permite a las blancas dar mate en G8. Si las negras toman con dama, esta abandona la defensa del punto F6 y por ello reciben un nuevo mate. Por lo tanto, la jugada torre E8 jaque implicaba sin remedio mate en 2. Bien, sigamos adelante con otros ejemplos. En esta posición encontramos una batería de 2 torres en la séptima fila. Este ataque suele ser muy peligroso para el defensor. Pero además, descubrimos una nueva batería dama-alfil apuntando a F8. Dadas las circunstancias, basta con que una de las baterías desvíe a la torre de F7. Fijaos que esta torre se halla totalmente sobrecargada. Defiende tanto el punto F8 como la entrada de las torres en G7. Pero hay que añadir un nuevo elemento. Observad que las negras están amenazando mate en una. Eso quiere decir que la jugada de blancas debe conllevar un jaque. Lo hacen con dama F8 jaque. La dama ataca el rey negro, protegida por el alfil, por lo que es la torre la que debe capturar. Entonces se abre la vía de entrada por la retaguardia de las torres blancas, que ahora sí, después de la maniobra, concluyen con un bonito jaque mate. Veamos otro ejemplo. Observad que la batería tan temible se cierne sobre esta línea. Aquí, las negras juegan y ganan con una nueva jugada de desviación. Torre E1 jaque. ¿Y qué ocurre? Que es mate en una. Fijaos. Si las blancas capturan la torre con la dama, las negras entran con toda la potencia de la batería en G2 y dan mate. Si lo hacen con el caballo, la batería manifiesta la enorme fuerza que tiene en la gran diagonal. Dama H1, jaque mate. Vamos ahora con una partida que enfrentó en Belgrado en 1995 a 2 jugadores de primera línea mundial, el húngaro Peter Leko y el ruso Vladimir Kramnik. Después de alcanzar esta posición, Leko remató la partida con caballo E8. Jaque doble. Se trata de una elegante maniobra de desviación que permite aprovechar la gran fuerza de la batería. Después de mover el rey, Kramnik perdió la dama y abandonó. ¿Y por qué movió su rey? Porque si hubiese capturado el caballo, habría recibido el ataque de la batería, que en una sola jugada habría dado mate. Por lo tanto, prestad siempre mucha atención cuando os encontréis con una batería presionando los aledaños del rey. Como habéis visto, las piezas que defienden pueden ser desviadas o cambiadas, permitiendo actuar a la batería de forma demoledora. Y acabamos la explicación con un ejemplo tan difícil como bonito. Aquí, la torre blanca ha entrado en octava línea. Parece que de momento las negras son capaces de aguantar la presión, pero la siguiente jugada del blanco es espectacular. Dama C4.
Se monta una batería mortal contra el punto G8. Observad que la dama no puede ser capturada por la torre, porque las blancas tendrían la jugada torre por F8 mate. Gracias a ello, las blancas pueden montar esta batería imparable. Cualquier captura de la torre conduce a dama G8, jaque mate. Como hemos podido comprobar, para frenar la fuerza de una batería se necesita una gran defensa. No es fácil librarse de dos piezas que suman esfuerzos y atacan conjuntamente. Recordad, las baterías pueden atacar a larga distancia. Los peones son siempre la mejor protección. Cuando faltan peones para defender al rey, la fuerza de la batería se vuelve muy difícil de frenar. Vamos a intentar aprovechar nosotros mismos la fuerza de las baterías, a ver si somos capaces de sacarles el máximo partido. Primer problema a resolver. Negras juegan y ganan, aprovechando la batería triple de la columna F. Tenéis de 1 a 5 minutos para encontrar la combinación ganadora. Tiempo. Y vamos ya con la respuesta. Torre G1 jaque. Sacrificamos la torre para posibilitar el mate. Si el rey captura, recibe mate en F1 gracias a la fuerza de la batería capaz de actuar a larga distancia. Si el rey intenta escapar, solo tienen una opción, rey H3. Y ahora la dama dispone de una vía de entrada para dar un nuevo mate desde la casilla H5. Excelente si habéis apostado por el sacrificio de la torre. Comprobamos que efectivamente era la única solución ganadora. Volviendo a la posición inicial, verificamos que no había punto de entrada para la dama. Solo podríamos haber intentado torre F2 jaque. Pero después de los cambios, el rey blanco puede escapar por la casilla H3 y las negras no disponen ni siquiera de un jaque para seguir acosando al rey enemigo. Vamos con un nuevo reto. Atentos al tablero. Observamos la potente batería que amenaza el punto F7, pero de momento parece que las negras resisten bien gracias a la torre. O tal vez no. ¿Se os ocurre alguna idea para aprovechar la batería de las blancas? Pensadlo un rato, entre 2 y 10 minutos. En esta posición, las blancas tienen varias formas de ganar. Una opción es torre E8, con la intención de entrar con la dama en F7. La torre de E8 es intocable, puesto que si el negro la toma, entra la dama en F7 con jaque y finalmente en G7 con mate. Torre E8 es una buena jugada, pero tiene un problema, que la dama puede defender el punto F7. Es verdad que con esta jugada la posición del blanco es mejor, sin embargo, con ella no conseguimos aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Os aseguro que el mate está cerca. Así que, si esta era vuestra única opción, os animo a que sigáis pensando y tratéis de buscar otra vía. Otra buena jugada sería torre E7, que amenaza de nuevo el punto F7. Pero alerta, las negras pueden resistir con caballo D8. La ventaja de las blancas es todavía mayor que en el caso anterior, pero, insisto, en esta posición se esconde una jugada más contundente. A la tercera va la vencida, y nunca mejor dicho, mirad. Dama por F7 jaque. Se amenaza el alfil y las negras no tienen otra opción que capturar la dama con la torre. Y ahora sí, mate en 2, torre E8 jaque. La torre negra está clavada, por lo que no puede defender. Las blancas se aprovechan de esta circunstancia y después de que el alfil negro tape la acción de la torre, ésta lo captura articulando un elegante jaque mate. Observad que el mate lo dan mano a mano el alfil de H6 y la torre de F8.
Sin duda, el sacrificio de la dama ha sido un gran hallazgo. A continuación, tenemos la oportunidad, por primera vez, de ganar nada más y nada menos que al campeón ruso Garry Kasparov. Para ello, nos pondremos en la piel de Bengol, el maestro estonio que en 1979 derrotó a quien más tarde lograría el cetro mundial. Atentos. Bengol había sacrificado un peón para llegar a esta posición, donde las blancas disponían de las condiciones óptimas para ganar la partida. Si os atrevéis, podéis intentar buscar el remate ahora mismo. Tomaos entre 3 y 15 minutos, pero si no lo veis claro, os ayudaré con alguna pista. Observad que gracias a la batería, si entramos con la dama en H7, damos un jaque que podríamos calificar de casi mate. Por lo tanto, hay que analizarlo. ¿Qué pasaría? Que el rey negro escaparía a la única casilla disponible, F8. En ese momento, la dama se vería atacada por la torre, por lo que tendríamos que hacer alguna jugada con ella. Sin embargo, la dama no cuenta con ninguna casilla de ataque. Pensad que si la dama lograse acceder impune a H8, daría mate. Pero ahora mismo, esa casilla está controlada por la dama negra. ¿Podemos desviar la dama de su acción defensiva? Vamos a comprobarlo. La jugada es torre por F4, un sacrificio que el jugador de negras, es decir, Kasparov, está obligado a aceptar. Fijaos que la dama negra no dispone de ninguna casilla que le permita seguir manteniendo el control sobre H8, pero al capturar, recibe jaque y mate. Espero que hayáis disfrutado del ejercicio y que hayáis podido con Garry Kasparov. Si es así, podéis sentiros orgullosos. Hablamos de uno de los más grandes campeones de todos los tiempos. En un tablero de ajedrez, las diagonales abiertas son vías de entrada para nuestros alfiles, a través de las cuales podemos atacar a nuestro rival. Lo hemos podido comprobar ya al estudiar la batería dama-alfil, pero ahora vamos a ir un poco más allá para examinarlas desde el punto de vista estratégico. Como sabéis, las acciones tácticas persiguen objetivos a corto plazo. Sin embargo, cuando hablamos de estrategia, nos referimos a la planificación que hacemos, buscando objetivos a medio y largo plazo. Veamos primero cuáles son las diagonales de ataque al rey. Aquí podéis ver las diagonales de ataque sobre el enroque corto. Y aquí tenemos las diagonales de ataque sobre el enroque largo. Aprenderemos cómo utilizarlas con algunos ejemplos. El tablero nos muestra una posición en la que el alfil de C2 está atacando un punto muy sensible del enroque de las negras, la casilla H7. Observad, además, que las negras cuentan con pocos defensores en torno a su rey. Está cubierto tan solo por una torre y un alfil, mientras que la torre de A8 y, todavía más importante, la dama negra, se encuentran alejadas de la zona defensiva. Eso permite a las blancas intentar un ataque con superioridad de fuerzas. Si las blancas montan ya la batería con dama de 3 para atacar desde la distancia, se encontrarán con que las negras utilizan el mejor procedimiento contra las baterías: interponer un peón bien defendido. Así, las negras consiguen que la batería de las blancas choque contra un muro. Como consecuencia, las negras han reforzado su enroque y las blancas no han logrado ninguna ventaja. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de prever que el movimiento dama de 3 no nos reporta ningún beneficio. ¿Había alternativa a este caso? ¿Alguna otra forma de aprovechar mejor la posición? Sí. La dama puede entrar vía H5. Esta jugada amenaza mate utilizando la diagonal del alfil de C2. Y si el jugador negro intenta levantar el muro, descubre que ahora el alfil puede capturar el peón y renovar la amenaza de mate. Fijaos que el peón de H7 está clavado por la dama. No se puede mover. Vemos que la única defensa del mate es torre F7, pero las blancas están en condiciones de capturarla.
Las blancas ganan una torre, y eso hace que la partida esté totalmente decidida a su favor. Volvamos entonces al movimiento Dama H5. Sabiendo las consecuencias de avanzar el peón, el negro se ve obligado a jugar H6. Así, las blancas han conseguido un objetivo muy importante: debilitar la diagonal. Con esta jugada, Dama H5, que se conoce como preataque, se ha logrado romper el enroque del negro. Eso permite a las blancas montar la batería. Con Dama G6, las blancas arman un tándem por la diagonal que tiene efectos demoledores. Se amenaza mate en una. Fijaos que ahora las negras no disponen de la defensa del muro. El rey negro debe huir. Pero en este caso, con las torres blancas tan bien situadas, no va a llegar muy lejos. Recibe mate en 2. Dama H7 jaque. Alfil G6 mate. Todo ha sido gracias a la manera en que las blancas han utilizado la diagonal. Recordad, la batería se ha montado después de debilitar el enroque de las negras. Gracias a ello, las blancas han evitado el muro de peones. Veamos otro ejemplo. Se trata de una partida del Gran Capablanca que tuvo lugar en Nueva York en 1913. El cubano juega con blancas y aquí en esta posición está a punto de rematar la partida. Para ello hace confluir sus piezas sobre el punto G7. Su método consiste en usar la diagonal de D4 para provocar F6 y entrar con la dama en G6, la casilla que ha quedado libre sin defensores. Después de que las negras capturen el caballo de A8 que tenían pendiente, Capablanca abre la diagonal. Fijaos bien, avanza el peón a E5 y de esta manera logra despejar el camino del alfil de D3. Pero no solo eso, sino que ahora se descubre la batería dama-alfil que estaba escondida. La batería tiene efectos letales contra el rey enemigo, que se ve obligado a huir. Pero la posición está totalmente ganada para las blancas, que arman sin problemas un ataque demoledor. El mate era imparable, así que el jugador de negras tuvo que rendirse ante el maestro Capablanca. La partida ilustra muy bien cómo abrir diagonales. Recordad la jugada tan brillante de Capablanca, peón E5. Sigamos con un nuevo caso, a cargo del holandés Max Euwe, otro ilustre campeón del mundo. Las blancas aquí pueden ganar fácilmente con el siguiente procedimiento. Primero dan un jaque con caballo D5. Aunque tienen pieza de menos, deciden entregar otra más para lograr abrir una columna de ataque para sus torres. Y ahora, fijaos cómo abren la diagonal con E6 para buscar el mate, bien sea con el alfil o con la dama, pero en ambos casos utilizando la diagonal. Por lo tanto, las diagonales pueden ser mortales para un rey que está en peligro. Vamos ahora a examinar algunos ejemplos que tienen como protagonista la gran diagonal. Aquí vemos una posición en la que la gran diagonal del blanco ha quedado completamente debilitada. El tándem dama-alfil amenaza un mate imparable en G2 o H1. De nada les sirve a las blancas contar con una torre de más. La gran diagonal puede llegar a ser una vía de ataque tan importante que en ocasiones se sacrifica mucho material para conseguir despejarla. Observad en este ejemplo. Es una estructura típica de la defensa siciliana, la variante del dragón, que estudiaremos profundamente a su debido tiempo. Observad cómo juegan las negras. Primero eliminan el principal defensor del rey blanco, entregando calidad, es decir, una torre por una pieza menor, en este caso, un caballo. Con esta jugada también consiguen destruir su barrera de peones. Sigue la jugada caballo por E4. Entregan una segunda pieza para abrir la gran diagonal y conseguir que actúe en ella el alfil de G7. Ahora, con la dama y el alfil, las negras montan un ataque decisivo sobre el rey enemigo. Dama A3 jaque. Si el rey blanco huye, las negras juegan alfil por C3,
preparando el típico mate en B2 que se da después de haber usado con éxito la diagonal débil. Sigue alfil C1, dama B4 jaque. Las blancas tapan con el alfil y mate. ¿Qué habría ocurrido si el rey blanco hubiese tratado de huir hacia el centro? Comprobémoslo. El rey blanco escapa a la casilla de 2, pero el ataque de las negras resulta tan fuerte que ganan tomando con dama o con alfil. La razón es que el rey blanco se pone a tiro del otro alfil. Después del movimiento único del rey, podemos apreciar con claridad cómo la posición está perdida para las blancas. Alfil E1 con jaque a la descubierta gana a la dama. El mate llegará en pocas jugadas. El resultado hace justicia al buen juego de las negras, que han sido capaces de 2 sacrificios para despejar la diagonal, pero también al mal juego de las blancas, que no han protegido correctamente su rey. Más vale prevenir que curar, así que vamos a ver con qué estrategias cuenta la defensa. Les toca jugar a las blancas. Para no realizar un mal movimiento, es necesario valorar la posición. En primer lugar, advertimos que las blancas tienen calidad de ventaja material. Un peón menos, pero una torre más contra un caballo y un peón. A esta pequeña ventaja hay que añadir las 2 columnas abiertas en el centro. Son una buena noticia para las blancas y sus torres, que podrán ejercer su acción en la mejor zona del tablero. Ahora bien, para que todo se haga realidad, también debemos valorar los factores dinámicos y las amenazas concretas. Es decir, hay que observar la actividad de las piezas y su capacidad de amenaza. Entonces, observamos la presencia de un alfil colocado en una diagonal tremendamente peligrosa. De hecho, si le tocase jugar al negro, podría tomar alfil por peón para traer después su dama y atacar, en coordinación con los caballos, al rey de las blancas. Por lo tanto, las blancas necesitan alguna acción defensiva. Deben bloquear la diagonal. La mejor manera de defenderse es F3. Interponer un peón en la diagonal. Además, este peón también controla la casilla G4, impidiendo la entrada de la dama. Cualquier otra jugada pone a las blancas en serios problemas. Un movimiento inocuo, como torre E1, facilita a las negras un ataque mortal. Después de dama G4 y peón G3, las negras montarían una batería letal. Por otro lado, un movimiento como H3, que parece mejor porque consigue controlar la casilla G4, permite, sin embargo, trucos tácticos por la diagonal débil. Aquí vemos cómo el alfil se sacrifica en F3. Si las blancas no lo toman, se suman más piezas al ataque. Y si lo toman, entra la dama negra buscando un jaque mate, que logrará fácilmente con la ayuda de los caballos. Recordad, las grandes diagonales son especialmente peligrosas. La mejor forma de defenderse consiste en cerrarlas levantando un muro preventivo. Os invito a resolver los siguientes problemas de estrategia. Observad la posición. Juegan blancas. Tratad de pensar en un máximo de 5 minutos qué jugada haríais. Existen varias posibilidades atractivas, pero hay una que sobresale por encima de las demás. Avanzar el peón a D5. Este movimiento permite que la batería alfil-dama actúe sobre la gran diagonal, amenazando mate en una. Ahora las negras lo tienen muy difícil. Veamos por qué. Jugar en E5 resultaría inútil. Las blancas capturarían el peón con la torre, obligando a la dama a adaptarse. Entonces, la torre blanca seguiría atacando con toda libertad gracias a que el tándem alfil-dama amenaza mate en una. Por lo tanto, las blancas ganarían con bastante facilidad.
Es más sólida la defensa F6, pero entonces las negras perderían un peón, motivo suficiente para dar por buena la variante. Fijaos que las blancas logran tener un peón pasado y apoyado. Sin embargo, después de F6, las blancas pueden atacar de forma más contundente. Permitidme que os lo enseñe. En lugar de peón por E6, las blancas capturan con la torre. A pesar de que las negras han logrado interponer un muro defensivo, las blancas siguen contando con fórmulas de ataque poderosas. Se suma una nueva torre al batallón de asalto. Después de la captura en D5, las blancas, en vez de recuperar el peón, renuevan su ataque entrando por la séptima fila y amenazando a la dama rival. Esta posición ya está madura para una combinación. Es la siguiente. Con el sacrificio de la torre en G7, las blancas eliminan el peón defensor de F6. Como sabemos, se trata del punto clave en el que la batería intentará penetrar. Para lograrlo, las blancas dan un nuevo jaque con torre E7. Observad que ahora atacan con 3 piezas. Las negras no pueden defender con torre F7 como sería deseable, porque el blanco entraría con la batería en F6, aprovechando la clavada. El rey negro debe percatarse de ello y prevenirlo huyendo. Pero entonces llega el ataque coordinado de dama y torre sobre un punto tremendamente vulnerable como es G7. Ya nada pueden hacer las negras, porque ahora se manifiesta la enorme fuerza que posee la gran diagonal cuando ha sido debilitada. Después de alfil F6, el mate llega en la siguiente jugada de blancas. Torre G7 y dama por G7 jaque mate. Recordad que este desenlace ha sido posible gracias al movimiento peón D5. Felicidades a los que hayáis encontrado esta gran jugada. Hay que decir que torre a E1 o torre G3 también serían buenas, ya que aprovecharían la esencia de la posición. Vamos a proponer un nuevo reto a nuestras mentes. Valorad la posición y decidid qué jugada os parece idónea para las blancas. Podéis emplear entre 2 y 10 minutos para meditar la posición y elegir una buena opción. Seguro que ya habréis podido ver cómo la partida se decanta a favor de las blancas. Tienen un peón de más y la posibilidad de atacar. Vamos a comprobarlo. En primer lugar, observamos que las blancas han logrado acceder con su torre a la séptima línea. Pero además, ambas torres apuntan a la casilla clave H7. Debemos añadir el dominio del alfil sobre una diagonal muy próxima al rey enemigo. Desde C4, el alfil está haciendo un gran trabajo, quitándole al rey negro la casilla de escape G8. Finalmente, cabe destacar la debilidad de la gran diagonal, que se encuentra totalmente expuesta a los ataques. Esta situación, tan favorable para las blancas, posibilita varias jugadas ganadoras. La más directa es torre E por H7 jaque, con la intención de despejar la diagonal y buscar el mate con dama C3. Fijaos cómo las dos piezas blancas actúan en las dos diagonales de ataque. Las negras tapan con torre F6, pero dama por F6 es jaque mate, ya que el caballo está clavado por la torre. Sin embargo, también sería muy buena opción la jugada dama C3. Estudiemos cómo continuaría. Dama C3 persigue la idea de entrar en H7 con cualquiera de las dos torres y dar mate. Las piezas negras se encuentran muy mal situadas, lo que les obliga a mover el peón H para evitar el mate. Ahora, las blancas pueden continuar el ataque con dama E3, buscando el mate en H6. Por lo tanto, dama C3 era una opción más sofisticada, pero igual de eficaz. Acabamos esta serie de ejercicios con la siguiente posición. Juegan blancas y ganan.
Recordad que estamos hablando de estrategia y que, por tanto, no solo debemos pensar una jugada, sino idear un plan, siempre teniendo en cuenta el potencial de nuestras piezas. Tomaos entre 2 y 10 minutos para diseñarlo bien. Veamos ya cuál sería la mejor estrategia a seguir. En primer lugar, detectamos que hay igualdad material. En segundo lugar, observamos que el alfil de G2 está apuntando por rayos X a la casilla B7. En este punto confluye con la acción de la torre. Siempre que la acción de las piezas coincide en un mismo punto, debemos prestar la máxima atención, especialmente cuando se trata de las proximidades del rey enemigo. Pero, ¿qué ocurre? Que la acción del alfil por la diagonal se ve interrumpida por nuestro propio peón de E4. Como vemos, el peón no puede avanzar porque está bloqueado por el caballo. Entonces viene la pregunta clave: ¿podemos expulsar el caballo? Efectivamente. Con F4. Aunque ahora el caballo intente interponerse en la diagonal, podemos continuar con nuestro plan porque la amenaza conjunta provocada por alfil y dama es muy fuerte. Tras peón E5, las blancas incrementan todavía más su potencia de ataque, montando la batería dama-alfil. Después de una jugada como caballo por A5, la torre se sacrifica en B7 con consecuencias inmediatas, puesto que la captura conduce al jaque mate. Es el típico mate del beso por la gran diagonal. Recordadlo bien, porque con toda probabilidad lo usaréis en vuestras partidas. Saludos. ¿Qué tal lleváis el curso? ¿Es más fácil de lo que esperabais? Si es así, me alegro. Pensad que en ajedrez al principio dedicas poco tiempo y progresas rápidamente. Es una maravilla. Luego llegas a gran maestro y te pasas el día estudiando, pero llega Karpov y te vuelve a ganar como si nada. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy veremos cómo se desarrolla con armonía un plan a largo plazo. En este caso, un ataque por la gran diagonal. Esta posición corresponde a una de las partidas que disputé en el año 91 en el Campeonato de España celebrado en Lleida. Conducía las piezas blancas y observad la posición. Salta a primera vista la fuerte situación del caballo blanco en el centro del tablero, bien apoyado, y también la situación de los alfiles blancos situados en las grandes diagonales, barriendo el tablero. Otro elemento más sutil, pero que también juega un papel importante, es el hecho de que las blancas tienen mayoría de peones en el centro. Todo esto marca, de algún modo, el camino que va a tomar la partida. Mi siguiente jugada, F4, moviliza precisamente esa mayoría central y además contribuye a abrir la gran diagonal de A1, H8. Después de la captura, recapturé con el peón para precisamente mantener esa mayoría en el centro. Amenazo F5, mi rival tuvo que evitarla, y ahora se moviliza ya las piezas pesadas bajo la torre F3 con idea de llevar la torre a la columna G. Se empieza a librar la batalla por el punto G7. Observamos cómo ya las blancas están coordinando la acción en la gran diagonal y concretamente sobre ese punto sensible del enroque. Mi rival intentó tomar medidas defensivas, pero lo cierto es que los elementos estratégicos que hemos mencionado antes hacen que el ataque sea mucho más rápido y potente en este caso que la defensa. Aquí las negras intentaron descolocar la posición. Efectivamente la torre blanca se ve obligada a cambiar de columna, pero va a H3, donde también contribuye con fuerza al ataque de las blancas. Después de un par de jugadas conseguí poner, como se dice, toda la carne en el asador. Prácticamente todas mis piezas están en disposición de ataque
Y falta, bueno, ¿qué es lo que falta? La dama. Mi siguiente jugada fue dama E2. Como acostumbra a suceder, la entrada de la dama al ataque es decisiva. La presión combinada por columnas y diagonales hace que la posición negra sea prácticamente insostenible. Si os parece, vemos cómo terminó. La amenaza dama H5 fue contestada por mi rival con el movimiento G6, que lo que hace es debilitar ya decisivamente el enroque de las negras, y el remate nos hizo esperar, eliminando el principal defensor del enroque negro con torre por H4. Y aquí mi rival realmente ya no tiene opciones, puesto que si hace la jugada lógica, la captura dama por H4, seguiría la invasión en la casilla F6. Este caballo F6 jaque es absolutamente decisivo, puesto que después del movimiento obligado del rey negro a cualquier lugar, por ejemplo H8, sigue caballo por D7, sigue siendo jaque, en este caso la descubierta, y las blancas logran, además del ataque, logran una ventaja material decisiva. Bien, espero que no se os haya hecho pesado. A medida que aumenta vuestro nivel, presentamos ejemplos algo más largos o complicados. Ahora, a seguir con el curso. Nos vemos. Vamos a estudiar ahora aquellos finales en los que un bando con pieza y peón se enfrenta a un rey solitario. Cuando la pieza es mayor, una dama o una torre resulta bastante fácil ganar. Por eso, nos centraremos en aquellos casos en los que la victoria se hace difícil. Para esos momentos, debemos estar preparados con un buen bagaje técnico. Empecemos recordando que un caballo o un alfil solos no pueden dar mate. Por eso, es fundamental que el bando fuerte conserve su peón para poder ganar. Fijaos en este ejemplo. Si fuese el turno de las negras, éstas intentarían atacar al peón. Como en este caso, el caballo no puede defender la casilla E5, el rey negro lograría capturarlo y serían tablas. Por el contrario, si les tocase jugar a las blancas, el caballo sí estaría en condiciones de defender al peón. Puede utilizar dos métodos. El primero consiste en formar una barrera por delante del peón, cortándole el acceso al rey enemigo. Como veis, después de saltar a G5, el caballo y el peón consiguen levantar la barrera. Si el rey negro intentase dar un rodeo para acceder al peón, tardaría lo suficiente como para que el rey blanco pudiese acercarse a defenderlo. El caballo también podría colaborar mejorando su posición. El segundo método consiste en que el caballo pueda defender el peón. Observad. Las blancas juegan caballo F6. Cuando el rey negro trata de atacar el peón, el caballo lo defiende saltando a G4. En esta situación, el negro puede intentar mover a F5 y atacar ambas piezas. Sin embargo, las blancas ya no corren el riesgo de perder la partida. El peón no puede ser tomado, y si las negras capturasen el caballo, el peón blanco se escaparía de su control y llegaría a la casilla de coronación. Por lo tanto, podría ganar la partida sin dificultad. No tendría el caballo, pero contaría con la dama. Para que esto suceda, basta con que el caballo acceda a una de las 4 casillas que defienden el peón desde atrás. Esto es lo más importante, que sea desde atrás. Así, el peón puede huir a la casilla de coronación. Si por el contrario, el negro impidiera la defensa desde la retaguardia, la partida acabaría en tablas. Veamos. En esta posición, el rey negro ataca el peón. La respuesta blanca para intentar ganar es obligada. Debe avanzar a D5. ¿Y qué sucede? Que ahora el rey negro va a poder dar un rodeo y llegar a la casilla crítica E5. Mirad, el rey negro no puede capturar el peón, pero sigue tras él. El blanco empieza a acercar su rey. Advertid que no dispone de ninguna otra jugada. Si moviera el caballo o el peón, perdería el peón. Y eso permite al rey negro colocarse frente a él. Vamos a parar aquí para fijarnos de nuevo en cuáles son las casillas ganadoras. Como hemos dicho anteriormente, el caballo debe situarse en alguna de las 4 casillas que defienden el peón por detrás. Si está en las 4 que veis señaladas en rojo, la partida puede acabar en tablas, como sucede en este caso. El rey blanco intenta colaborar pero no llega a tiempo.
El negro accede a la casilla crítica desde la que captura el caballo. Como las blancas han perdido el caballo, nos encontramos ahora con el final rey y peón contra rey solitario que ya hemos estudiado. El rey blanco intentará, por tanto, llegar a una de las casillas eficaces, pero el rey negro accede antes y con ello logra el empate. Si en la posición inicial el rey blanco hubiese estado en F1 en lugar de estar en G1, el resultado habría sido diferente. Veamos por qué. Ese sencillo cambio de posición, el equivalente a un tiempo, hace que las blancas logren ayudar a su peón alcanzando la casilla eficaz C6. Recordad que con el peón en quinta, las casillas eficaces son las 6 que hay por delante de él. Si tenéis dudas al respecto, os recomiendo que volváis atrás y repaséis el final de peón y rey contra rey. Y ahora vamos con un caso especial, el de peón de torre ubicado en séptima fila. En ese caso, cuando el rey enemigo logra refugiarse en el rincón, la partida acaba en tablas. Fijaos qué ocurre si las blancas avanzan su peón a séptima defendidas por el caballo. El rey negro lo perseguiría, pero atención, ahora las blancas no pueden mover ni su caballo ni su peón. Deben permanecer esclavas de esa posición o el negro capturaría el peón. Por lo tanto, intentan acercar su rey, pero el negro huye y se coloca en el rincón. Y ahora, si el rey blanco entrase en G6, ahogaría al rey de las negras. Como el caballo no se puede liberar de la defensa del peón, las blancas solo pueden mover su rey. Y por muchos rodeos que dé, siempre acabará ahogando al rey de las negras. Por tanto, tablas. ¿Qué tendría que haber hecho el blanco? Veámoslo. Después de rey G6, las blancas solo disponen de una jugada ganadora: defender el peón por detrás. Así, si el rey negro intentase capturar el caballo, el peón se escaparía a dama. Por eso, al rey negro no le queda otro remedio que esperar. Y aunque lo hace intentando controlar las casillas que conducen a la coronación, el blanco gana fácilmente. Primero, se acerca con su rey hasta lograr defender el peón. Luego, busca el acceso a F7 con el caballo para controlar la casilla de coronación. Y ahora sí, el peón puede avanzar a séptima fila y finalmente coronar. Volvamos al momento posterior a rey G6. Si el caballo hubiese intentado defender por delante, volveríamos a encontrarnos en tablas, porque el rey lo podría desestabilizar y acabaría capturando el peón. Recordad que el caballo siempre debe defender desde la retaguardia. La casuística de alfil más peón es diferente que la del caballo. Pensad que el alfil puede defender su peón desde lejos, pueden incluso defenderse mutuamente. Por lo tanto, alfil y peón ganan casi siempre. Solo hay alguna excepción. La primera y más importante se da cuando el peón de torre corona en una casilla de color contrario a las que domina el alfil. Si el rey negro logra cobijarse en la esquina de promoción del peón, la partida es tablas. Veamos un caso. El rey se refugia en el rincón y el alfil, al ser de casillas blancas, no puede expulsarlo de las casillas oscuras. Por eso, el rey negro va a tener siempre la oportunidad de volver a H8. Aquí, por ejemplo, el peón blanco le priva de la casilla G7 y el rey negro tiene que mover a una casilla blanca. Pero ahora vemos que, aunque se le intentan cortar las salidas, siempre tiene la oportunidad de volver al rincón. Si ahora las blancas no le permiten salir, lo ahogan. Tablas. Si se lo permiten, el rey negro sale sabiendo que tiene garantizado el regreso. Con lo cual estamos ante un caso de tablas posicionales. Para acabar, veremos un último ejemplo. Es insólito, muy difícil de ver, pero también acaba en tablas. Ocurre algo parecido al caso anterior, pero ahora con el peón de caballo y el alfil encerrado.
Las blancas no pueden expulsar al rey negro sin ahogarlo. Si intentan mover el alfil, el rey negro se lo come, quedando además en la casilla perfecta para defenderse de los ataques del peón enemigo. Por lo tanto, son tablas. Recordad, el ahogado es el último recurso defensivo. Siempre debemos tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una serie de ejercicios para poner en práctica lo que hemos estudiado. Empezamos con un final de caballo y peón. Atentos. Juegan blancas. En un tiempo de 1 a 5 minutos, pensad si las blancas pueden ganar y decidid qué jugada haríais. Vamos ya con la solución. En primer lugar, debemos percatarnos de que el rey negro amenaza con ir a B4 y atacar a la vez el caballo y el peón. Por otro lado, vemos que el rey blanco está demasiado lejos. Si calculamos las jugadas, nos daremos cuenta de que llega a defender el peón, pero no a controlar las casillas eficaces, que con el peón en tercera son las 3 señaladas en quinta línea. Por lo tanto, la solución pasa por reciclar la posición del caballo primero. Salta a C4, defendido por su peón, y después a D2 detrás del peón. De esta manera, cuando el rey negro acceda a la casilla crítica, ya no importará que capture nuestro caballo. Al contrario, le invitaremos a que lo haga, puesto que el peón podrá escaparse a la casilla de coronación. El segundo ejercicio es un poco más difícil, pero para resolverlo podéis tomaros entre 3 y 15 minutos, tiempo suficiente para pensarlo bien. Atentos. Juegan blancas, pero ¿pueden ganar? Si es así, ¿cómo lo lograrán? ¿Lo tenéis? Vamos a comprobarlo. Las negras amenazan rey de 5 para que, cuando el peón avance, el rey pueda perseguirle y colocarse en la casilla crítica C7, desde donde atacaría el caballo y el peón. ¿El caballo puede reciclarse? La única manera que tiene de hacerlo sin perder ni el caballo ni el peón es saltando a B7. Pero, en ese caso, el rey negro se va a acercar y lo va a atacar. Ante esta situación, parece más atractivo mover primero el rey y cuando el negro ataque el peón, elegir si queremos defender con caballo. Pero en esta variante, aunque el rey llega a tiempo de defender el peón, no es capaz de controlar las casillas eficaces. Por lo tanto, la única manera de que el rey blanco pueda colaborar en la victoria es que después de rey G3 y rey D5, las blancas jueguen C6. Felicidades a los que os hayáis dado cuenta. Como vemos, ahora el rey blanco sí puede llegar a tiempo de tomar la oposición y coronar el peón. Un método difícil que es importante ejecutar con precisión para que nos conduzca a la victoria. Terminaremos con un final de alfil y peón. Juegan blancas. ¿Creéis que las blancas pueden ganar? ¿Cómo? Meditadlo durante un tiempo no superior a los 15 minutos. Respondiendo a la pregunta, hay que decir que el peón sí puede ganar. Tal vez os extrañe. Se trata del peón de torre. La casilla de coronación es de distinto color que las del alfil. Sin embargo, el rey todavía no está en el rincón. Fijaos en que si ahora las blancas realizasen una jugada como rey E3, el negro accedería a una de las 4 casillas del rincón y resultaría imposible para las blancas sacarlo de ahí. Por lo tanto, las blancas tienen que evitar que el negro llegue a esas casillas. Para lograrlo, hay que mover alfil H7.
De esta manera, entre el alfil y el peón levantan una barrera que impide que el rey acceda a la esquina del tablero. Si el rey negro quiere atacar el peón, deberá dar un rodeo para intentar capturarlo. Pero en este caso, el rey blanco no se halla lejos, y cuando el rey negro está a punto de entrar en la casilla G5, el rey blanco llega a tiempo para controlarla. Observad qué barrera han levantado las piezas blancas para proteger a su peón. Como vemos, ahora el rey blanco puede ir a apoyar al peón y ayudarle a convertirse en dama. Cuando llega a G7, el mismo rey es capaz de controlar el rincón. Por lo tanto, no necesita el alfil. Solo debe sacarlo de ahí y coronar el peón. Bien, aquí acabamos esta sesión. Como vemos, el ajedrez requiere estudio y paciencia, pero a medida que vayamos comprendiendo mejor la lógica del juego, nos costará menos encontrar las buenas jugadas. Siempre están ahí, escondidas. Solo hay que saber cómo encontrarlas. Es una estructura típica de la defensa siciliana, la variante del dragón, que estudiaremos profundamente a su debido tiempo. Observad cómo juegan las negras. Primero eliminan el principal defensor del rey blanco, entregando calidad, es decir, una torre por una pieza menor, en este caso, un caballo. Con esta jugada, también consiguen destruir su barrera de peones. Sigue la jugada caballo por E4. Entregan una segunda pieza para abrir la gran diagonal y conseguir que actúe en ella el alfil de G7. Ahora, con la dama y el alfil, las negras montan un ataque decisivo sobre el rey enemigo. Dama A3 jaque. Si el rey blanco huye, las negras juegan alfil por C3, preparando el típico mate en B2 que se da después de haber usado con éxito la diagonal débil. Sigue alfil C1. Dama B4 jaque. Las blancas tapan con el alfil y mate. ¿Qué habría ocurrido si el rey blanco hubiese tratado de huir hacia el centro? Comprobémoslo. El rey blanco escapa a la casilla de 2, pero el ataque de las negras resulta tan fuerte que ganan tomando con dama o con alfil. La razón es que el rey blanco se pone a tiro del otro alfil. Después del movimiento único del rey, podemos apreciar con claridad cómo la posición está perdida para las blancas. Alfil E1 con jaque a la descubierta gana a la dama. El mate llegará en pocas jugadas. El resultado hace justicia al buen juego de las negras, que han sido capaces de 2 sacrificios para despejar la diagonal, pero también al mal juego de las blancas, que no han protegido correctamente su rey. Más vale prevenir que curar, así que vamos a ver con qué estrategias cuenta la defensa. Les toca jugar a las blancas. Para no realizar un mal movimiento, es necesario valorar la posición. En primer lugar, advertimos que las blancas tienen calidad de ventaja material. Un peón menos, pero una torre más contra un caballo y un peón. A esta pequeña ventaja hay que añadir las 2 columnas abiertas en el centro. Son una buena noticia para las blancas y sus torres, que podrán ejercer su acción en la mejor zona del tablero. Ahora bien, para que todo se haga realidad, también debemos valorar los factores dinámicos y las amenazas concretas. Es decir, hay que observar la actividad de las piezas y su capacidad de amenaza. Entonces, observamos la presencia de un alfil colocado en una diagonal tremendamente peligrosa. De hecho, si le tocase jugar al negro, podría tomar alfil por peón para traer después su dama y atacar, en coordinación con los caballos, al rey de las blancas. Por lo tanto, las blancas necesitan alguna acción defensiva. Deben bloquear la diagonal. La mejor manera de defenderse es F3, interponer un peón en la diagonal. Además, este peón también controla la casilla G4, impidiendo la entrada de la dama.
Cualquier otra jugada pone a las blancas en serios problemas. Un movimiento inocuo, como torre E1, facilita a las negras un ataque mortal. Después de dama G4 y peón G3, las negras montarían una batería letal. Por otro lado, un movimiento como H3, que parece mejor porque consigue controlar la casilla G4, permite, sin embargo, trucos tácticos por la diagonal débil. Aquí vemos cómo el alfil se sacrifica en F3. Si las blancas no lo toman, se suman más piezas al ataque. Y si lo toman, entra la dama negra buscando un jaque mate, que logrará fácilmente con la ayuda de los caballos. Recordad, las grandes diagonales son especialmente peligrosas. La mejor forma de defenderse consiste en cerrarlas levantando un muro preventivo. Os invito a resolver los siguientes problemas de estrategia. Observad la posición. Juegan blancas. Tratad de pensar en un máximo de 5 minutos qué jugada haríais. Existen varias posibilidades atractivas, pero hay una que sobresale por encima de las demás. Avanzar el peón a D5. Este movimiento permite que la batería alfil-dama actúe sobre la gran diagonal, amenazando mate en una. Ahora las negras lo tienen muy difícil. Veamos por qué. Jugar en E5 resultaría inútil. Las blancas capturarían el peón con la torre, obligando a la dama a adaptarse. Entonces, la torre blanca seguiría atacando con toda libertad gracias a que el tándem alfil-dama amenaza mate en una. Por lo tanto, las blancas ganarían con bastante facilidad. Es más sólida la defensa F6, pero entonces las negras perderían un peón, motivo suficiente para dar por buena la variante. Fijaos que las blancas logran tener un peón pasado y apoyado. Sin embargo, después de F6, las blancas pueden atacar de forma más contundente. Permitidme que os lo enseñe. En lugar de peón por E6, las blancas capturan con la torre. A pesar de que las negras han logrado interponer un muro defensivo, las blancas siguen contando con fórmulas de ataque poderosas. Se suma una nueva torre al batallón de asalto. Después de la captura en D5, las blancas, en vez de recuperar el peón, renuevan su ataque entrando por la séptima fila y amenazando a la dama rival. Esta posición ya está madura para una combinación. Es la siguiente. Con el sacrificio de la torre en G7, las blancas eliminan el peón defensor de F6. Como sabemos, se trata del punto clave en el que la batería intentará penetrar. Para lograrlo, las blancas dan un nuevo jaque con torre E7. Observad que ahora atacan con 3 piezas. Las negras no pueden defender con torre F7 como sería deseable, porque el blanco entraría con la batería en F6, aprovechando la clavada. El rey negro debe percatarse de ello y prevenirlo huyendo. Pero entonces llega el ataque coordinado de dama y torre sobre un punto tremendamente vulnerable como es G7. Ya nada pueden hacer las negras, porque ahora se manifiesta la enorme fuerza que posee la gran diagonal cuando ha sido debilitada. Después de alfil F6, el mate llega en la siguiente jugada de blancas: torre G7 y dama por G7 jaque mate. Recordad que este desenlace ha sido posible gracias al movimiento peón D5. Felicidades a los que hayáis encontrado esta gran jugada. Hay que decir que torre a E1 o torre G3 también serían buenas, ya que aprovecharían la esencia de la posición. Vamos a proponer un nuevo reto a nuestras mentes. Valorad la posición y decidid qué jugada os parece idónea para las blancas. Podéis emplear entre 2 y 10 minutos para meditar la posición y elegir una buena opción.
Seguro que ya habréis podido ver cómo la partida se decanta a favor de las blancas. Tienen un peón de más y la posibilidad de atacar. Vamos a comprobarlo. En primer lugar, observamos que las blancas han logrado acceder con su torre a la séptima línea. Pero además, ambas torres apuntan a la casilla clave H7. Debemos añadir el dominio del alfil sobre una diagonal muy próxima al rey enemigo. Desde C4, el alfil está haciendo un gran trabajo, quitándole al rey negro la casilla de escape G8. Finalmente, cabe destacar la debilidad de la gran diagonal, que se encuentra totalmente expuesta a los ataques. Esta situación, tan favorable para las blancas, posibilita varias jugadas ganadoras. La más directa es torre E por H7 jaque, con la intención de despejar la diagonal y buscar el mate con dama C3. Fijaos cómo las dos piezas blancas actúan en las dos diagonales de ataque. Las negras tapan con torre F6, pero dama por F6 es jaque mate, ya que el caballo está clavado por la torre. Sin embargo, también sería muy buena opción la jugada dama C3. Estudiemos cómo continuaría. Dama C3 persigue la idea de entrar en H7 con cualquiera de las dos torres y dar mate. Las piezas negras se encuentran muy mal situadas, lo que les obliga a mover el peón H para evitar el mate. Ahora, las blancas pueden continuar el ataque con dama E3, buscando el mate en H6. Por lo tanto, dama C3 era una opción más sofisticada, pero igual de eficaz. Acabamos esta serie de ejercicios con la siguiente posición. Juegan blancas y ganan. Recordad que estamos hablando de estrategia y que, por tanto, no solo debemos pensar una jugada, sino idear un plan, siempre teniendo en cuenta el potencial de nuestras piezas. Tomaos entre 2 y 10 minutos para diseñarlo bien. Veamos ya cuál sería la mejor estrategia a seguir. En primer lugar, detectamos que hay igualdad material. En segundo lugar, observamos que el alfil de G2 está apuntando por rayos X a la casilla B7. En este punto confluye con la acción de la torre. Siempre que la acción de las piezas coincide en un mismo punto, debemos prestar la máxima atención, especialmente cuando se trata de las proximidades del rey enemigo. Pero, ¿qué ocurre? Que la acción del alfil por la diagonal se ve interrumpida por nuestro propio peón de E4. Como vemos, el peón no puede avanzar porque está bloqueado por el caballo. Entonces viene la pregunta clave. ¿Podemos expulsar el caballo? Efectivamente. Con F4. Aunque ahora el caballo intente interponerse en la diagonal, podemos continuar con nuestro plan porque la amenaza conjunta provocada por alfil y dama es muy fuerte. Tras peón E5, las blancas incrementan todavía más su potencia de ataque, montando la batería dama-alfil. Después de una jugada como caballo por A5, la torre se sacrifica en B7 con consecuencias inmediatas, puesto que la captura conduce al jaque mate. Es el típico mate del beso por la gran diagonal. Recordadlo bien, porque con toda probabilidad lo usaréis en vuestras partidas. Saludos. ¿Qué tal lleváis el curso? ¿Es más fácil de lo que esperabais? Si es así, me alegro. Pensad que en ajedrez al principio dedicas poco tiempo y progresas rápidamente. Es una maravilla. Luego llegas a gran maestro y te pasas el día estudiando, pero llega Karpov y te vuelve a ganar como si nada. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy veremos cómo se desarrolla con armonía un plan a largo plazo. En este caso, un ataque por la gran diagonal. Esta posición corresponde a una de las partidas que disputé en el año 91 en el Campeonato de España celebrado en Lleida.
Conducía a las piezas blancas y observad la posición. Salta a primera vista la fuerte situación del caballo blanco en el centro del tablero, bien apoyado, y también la situación de los alfiles blancos situados en las grandes diagonales, barriendo el tablero. Otro elemento más sutil, pero que también juega un papel importante, es el hecho de que las blancas tienen mayoría de peones en el centro. Todo esto marca, de algún modo, el camino que va a tomar la partida. Mi siguiente jugada, F4, moviliza precisamente esa mayoría central y además contribuye a abrir la gran diagonal de A1, H8. Después de la captura, recapturé con el peón para precisamente mantener esa mayoría en el centro. Amenazo F5, mi rival tuvo que evitarla, y ahora se moviliza ya las piezas pesadas, la jugada torre F3 con idea de llevar la torre a la columna G. Se empieza a librar la batalla por el punto G7. Observamos cómo ya las blancas están coordinando la acción en la gran diagonal y concretamente sobre ese punto sensible del enroque. Mi rival intentó tomar medidas defensivas, pero lo cierto es que los elementos estratégicos que hemos mencionado antes hacen que el ataque sea mucho más rápido y potente en este caso que la defensa. Aquí las negras intentaron descolocar la posición. Efectivamente la torre blanca se ve obligada a cambiar de columna, pero va a H3, donde también contribuye con fuerza al ataque de las blancas. Después de un par de jugadas conseguí poner, como se dice, toda la carne en el asador. Prácticamente todas mis piezas están en disposición de ataque y falta, bueno, ¿qué es lo que falta? La dama. Mi siguiente jugada fue dama E2. Como acostumbra a suceder, la entrada de la dama al ataque es decisiva. La presión combinada por columnas y diagonales hace que la posición negra sea prácticamente insostenible. Si os parece, vemos cómo terminó. La amenaza dama H5 fue contestada por mi rival con el movimiento G6, que lo que hace es debilitar ya decisivamente el enroque de las negras, y el remate nos hizo esperar, eliminando el principal defensor del enroque negro con torre por H4. Y aquí mi rival realmente ya no tiene opciones, puesto que si hace la jugada lógica, la captura dama por H4, seguiría la invasión en la casilla F6. Este caballo F6 jaque es absolutamente decisivo, puesto que después del movimiento obligado del rey negro a cualquier lugar, por ejemplo H8, sigue caballo por D7, sigue siendo jaque, en este caso la descubierta, y las blancas logran, además del ataque, logran una ventaja material decisiva. Bien, espero que no se os haya hecho pesado. A medida que aumenta vuestro nivel, presentamos ejemplos algo más largos o complicados. Ahora, a seguir con el curso. Nos vemos. Vamos a estudiar ahora aquellos finales en los que un bando con pieza y peón se enfrenta a un rey solitario. Cuando la pieza es mayor, una dama o una torre resulta bastante fácil ganar. Por eso, nos centraremos en aquellos casos en los que la victoria se hace difícil. Para esos momentos, debemos estar preparados con un buen bagaje técnico. Empecemos recordando que un caballo o un alfil solos no pueden dar mate. Por eso, es fundamental que el bando fuerte conserve su peón para poder ganar. Fijaos en este ejemplo. Si fuese el turno de las negras, éstas intentarían atacar al peón. Como en este caso, el caballo no puede defender la casilla E5, el rey negro lograría capturarlo y serían tablas. Por el contrario, si les tocase jugar a las blancas, el caballo sí estaría en condiciones de defender al peón. Puede utilizar dos métodos. El primero consiste en formar una barrera por delante del peón, cortándole el acceso al rey enemigo. Como veis, después de saltar a G5, el caballo y el peón consiguen levantar la barrera. Si el rey negro intentase dar un rodeo para acceder al peón, tardaría lo suficiente como para que el rey blanco pudiese acercarse a defenderlo.
El caballo también podría colaborar mejorando su posición. El segundo método consiste en que el caballo pueda defender el peón. Observad. Las blancas juegan caballo F6. Cuando el rey negro trata de atacar el peón, el caballo lo defiende saltando a G4. En esta situación, el negro puede intentar mover a F5 y atacar ambas piezas. Sin embargo, las blancas ya no corren el riesgo de perder la partida. El peón no puede ser tomado, y si las negras capturasen el caballo, el peón blanco se escaparía de su control y llegaría a la casilla de coronación. Por lo tanto, podría ganar la partida sin dificultad. No tendría el caballo, pero contaría con la dama. Para que esto suceda, basta con que el caballo acceda a una de las 4 casillas que defienden el peón desde atrás. Esto es lo más importante, que sea desde atrás. Así, el peón puede huir a la casilla de coronación. Si por el contrario, el negro impidiera la defensa desde la retaguardia, la partida acabaría en tablas. Veamos. En esta posición, el rey negro ataca el peón. La respuesta blanca para intentar ganar es obligada. Debe avanzar a D5. ¿Y qué sucede? Que ahora el rey negro va a poder dar un rodeo y llegar a la casilla crítica E5. Mirad, el rey negro no puede capturar el peón, pero sigue tras él. El blanco empieza a acercar su rey. Advertid que no dispone de ninguna otra jugada. Si moviera el caballo o el peón, perdería el peón. Y eso permite al rey negro colocarse frente a él. Vamos a parar aquí para fijarnos de nuevo en cuáles son las casillas ganadoras. Como hemos dicho anteriormente, el caballo debe situarse en alguna de las 4 casillas que defienden el peón por detrás. Si está en las 4 que veis señaladas en rojo, la partida puede acabar en tablas, como sucede en este caso. El rey blanco intenta colaborar pero no llega a tiempo. El negro accede a la casilla crítica desde la que captura el caballo. Como las blancas han perdido el caballo, nos encontramos ahora con el final rey y peón contra rey solitario que ya hemos estudiado. El rey blanco intentará, por tanto, llegar a una de las casillas eficaces, pero el rey negro accede antes y con ello logra el empate. Si en la posición inicial el rey blanco hubiese estado en F1 en lugar de estar en G1, el resultado habría sido diferente. Veamos por qué. Ese sencillo cambio de posición, el equivalente a un tiempo, hace que las blancas logren ayudar a su peón alcanzando la casilla eficaz C6. Recordad que con el peón en quinta, las casillas eficaces son las 6 que hay por delante de él. Si tenéis dudas al respecto, os recomiendo que volváis atrás y repaséis el final de peón y rey contra rey. Y ahora vamos con un caso especial, el de peón de torre ubicado en séptima fila. En ese caso, cuando el rey enemigo logra refugiarse en el rincón, la partida acaba en tablas. Fijaos qué ocurre si las blancas avanzan su peón a séptima defendidas por el caballo. El rey negro lo perseguiría, pero atención, ahora las blancas no pueden mover ni su caballo ni su peón. Deben permanecer esclavas de esa posición o el negro capturaría el peón. Por lo tanto, intentan acercar su rey, pero el negro huye y se coloca en el rincón. Y ahora, si el rey blanco entrase en G6, ahogaría al rey de las negras. Como el caballo no se puede liberar de la defensa del peón, las blancas solo pueden mover su rey. Y por muchos rodeos que dé, siempre acabará ahogando al rey de las negras. Por tanto, tablas. ¿Qué tendría que haber hecho el blanco? Veámoslo. Después de rey G6, las blancas solo disponen de una jugada ganadora: defender el peón por detrás. Así, si el rey negro intentase capturar el caballo, el peón se escaparía a dama. Por eso, al rey negro no le queda otro remedio que esperar. Y aunque lo hace intentando controlar las casillas que conducen a la coronación, el blanco gana fácilmente. Primero, se acerca con su rey hasta lograr defender el peón. Luego, busca el acceso a F7 con el caballo para controlar la casilla de coronación. Y ahora sí,
el peón puede avanzar a séptima fila y finalmente coronar. Volvamos al momento posterior a rey G6. Si el caballo hubiese intentado defender por delante, volveríamos a encontrarnos en tablas, porque el rey lo podría desestabilizar y acabaría capturando el peón. Recordad que el caballo siempre debe defender desde la retaguardia. La casuística de alfil más peón es diferente que la del caballo. Pensad que el alfil puede defender su peón desde lejos, pueden incluso defenderse mutuamente. Por lo tanto, alfil y peón ganan casi siempre. Solo hay alguna excepción. La primera y más importante se da cuando el peón de torre corona en una casilla de color contrario a las que domina el alfil. Si el rey negro logra cobijarse en la esquina de promoción del peón, la partida es tablas. Veamos un caso. El rey se refugia en el rincón y el alfil, al ser de casillas blancas, no puede expulsarlo de las casillas oscuras. Por eso, el rey negro va a tener siempre la oportunidad de volver a H8. Aquí, por ejemplo, el peón blanco le priva de la casilla G7 y el rey negro tiene que mover a una casilla blanca. Pero ahora vemos que, aunque se le intentan cortar las salidas, siempre tiene la oportunidad de volver al rincón. Si ahora las blancas no le permiten salir, lo ahogan. Tablas. Si se lo permiten, el rey negro sale sabiendo que tiene garantizado el regreso. Con lo cual estamos ante un caso de tablas posicionales. Para acabar, veremos un último ejemplo. Es insólito, muy difícil de ver, pero también acaba en tablas. Ocurre algo parecido al caso anterior, pero ahora con el peón de caballo y el alfil encerrado. Las blancas no pueden expulsar al rey negro sin ahogarlo. Si intentan mover el alfil, el rey negro se lo come, quedando además en la casilla perfecta para defenderse de los ataques del peón enemigo. Por lo tanto, son tablas. Recordad, el ahogado es el último recurso defensivo. Siempre debemos tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una serie de ejercicios para poner en práctica lo que hemos estudiado. Empezamos con un final de caballo y peón. Atentos. Juegan blancas. En un tiempo de 1 a 5 minutos, pensad si las blancas pueden ganar y decidid qué jugada haríais. Vamos ya con la solución. En primer lugar, debemos percatarnos de que el rey negro amenaza con ir a B4 y atacar a la vez el caballo y el peón. Por otro lado, vemos que el rey blanco está demasiado lejos. Si calculamos las jugadas, nos daremos cuenta de que llega a defender el peón, pero no a controlar las casillas eficaces, que con el peón en tercera son las 3 señaladas en quinta línea. Por lo tanto, la solución pasa por reciclar la posición del caballo primero. Salta a C4, defendido por su peón, y después a D2 detrás del peón. De esta manera, cuando el rey negro acceda a la casilla crítica, ya no importará que capture nuestro caballo. Al contrario, le invitaremos a que lo haga, puesto que el peón podrá escaparse a la casilla de coronación. El segundo ejercicio es un poco más difícil, pero para resolverlo podéis tomaros entre 3 y 15 minutos, tiempo suficiente para pensarlo bien. Atentos. Juegan blancas, pero ¿pueden ganar? Si es así, ¿cómo lo lograrán? ¿Lo tenéis? Vamos a comprobarlo. Las negras amenazan rey de 5 para que, cuando el peón avance, el rey pueda perseguirle y colocarse en la casilla crítica C7, desde donde atacaría el caballo y el peón. ¿El caballo puede reciclarse? La única manera que tiene de hacerlo sin perder ni el caballo ni el peón es saltando a B7. Pero, en ese caso, el rey negro se va a acercar y lo va a atacar.
Ante esta situación, parece más atractivo mover primero el rey y cuando el negro ataque el peón, elegir si queremos defender con caballo. Pero en esta variante, aunque el rey llega a tiempo de defender el peón, no es capaz de controlar las casillas eficaces. Por lo tanto, la única manera de que el rey blanco pueda colaborar en la victoria es que después de rey G3 y rey D5, las blancas jueguen C6. Felicidades a los que os hayáis dado cuenta. Como vemos, ahora el rey blanco sí puede llegar a tiempo de tomar la oposición y coronar el peón. Un método difícil que es importante ejecutar con precisión para que nos conduzca a la victoria. Terminaremos con un final de alfil y peón. Juegan blancas. ¿Creéis que las blancas pueden ganar? ¿Cómo? Meditadlo durante un tiempo no superior a los 15 minutos. Respondiendo a la pregunta, hay que decir que el peón sí puede ganar. Tal vez os extrañe. Se trata del peón de torre. La casilla de coronación es de distinto color que las del alfil. Sin embargo, el rey todavía no está en el rincón. Fijaos en que si ahora las blancas realizasen una jugada como rey E3, el negro accedería a una de las 4 casillas del rincón y resultaría imposible para las blancas sacarlo de ahí. Por lo tanto, las blancas tienen que evitar que el negro llegue a esas casillas. Para lograrlo, hay que mover alfil H7. De esta manera, entre el alfil y el peón levantan una barrera que impide que el rey acceda a la esquina del tablero. Si el rey negro quiere atacar el peón, deberá dar un rodeo para intentar capturarlo. Pero en este caso, el rey blanco no se halla lejos, y cuando el rey negro está a punto de entrar en la casilla G5, el rey blanco llega a tiempo para controlarla. Observad qué barrera han levantado las piezas blancas para proteger a su peón. Como vemos, ahora el rey blanco puede ir a apoyar al peón y ayudarle a convertirse en dama. Cuando llega a G7, el mismo rey es capaz de controlar el rincón. Por lo tanto, no necesita el alfil. Solo debe sacarlo de ahí y coronar el peón. Bien, aquí acabamos esta sesión. Como vemos, el ajedrez requiere estudio y paciencia, pero a medida que vayamos comprendiendo mejor la lógica del juego, nos costará menos encontrar las buenas jugadas. Siempre están ahí, escondidas. Solo hay que saber cómo encontrarlas.